Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, vamos a ver el teórico número 7, que es Sistema Nervioso Esplagnología, que es el estudio de las vísceras de todo lo que es el abdomen y el aparato respiratorio. Eh, lo, lo primero que vamos a ver son las capas germinales primitivas, que son las capas de donde derivan todos los tejidos que van a formar nuestros órganos y sistemas, ¿no? En la vida fetal. Tenemos el ectodermo, sistema nervioso y piel, mesodermo, músculo, esqueleto y riñones y aparato reproductor, y el endodermo, que son las glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo e hígado. Bueno, podemos distinguir 4 tipos de tejidos básicos: el tejido conectivo, el tejido nervioso, el tejido muscular y el tejido epitelial. Eh, Vamos por el tejido epitelial, un tejido epitelial membranoso y un tejido epitelial glandular. El membranoso, son estas imágenes, presentan las distintas capas de células, cómo se disponen y las funciones que tienen, porque el aparato respiratorio tiene un epitelio, porque cumple una función determinada, el aparato digestivo tiene otro, el corazón tiene otro, ¿no? Y después tenemos el tejido glandular, que está compuesto por las glándulas exócrinas, que se clasifican en apócrinas, holocrinas, merocrinas. Son glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas también son las que tenemos, por ejemplo, en la hipófisis, que van a sintetizar distintos tipos de hormonas que después van a ser volcadas a la sangre, ¿no? Las exócrinas son las del sudor, las que secretan sebo, que es lo que percibimos en la piel, ¿no? Las podemos tocar, diríamos. Bueno, acá tenemos los distintos ejemplos de tejido epitelial que van a constituir los distintos órganos de nuestro cuerpo. Después tenemos 4 tipos de tejido conectivo: el fibroso, el hueso, el cartílago y la sangre, que también la clasificamos como parte del tejido conectivo. El fibroso, tenemos un tejido laxo, adiposo y reticular. Después tenemos cartílago, el cartílago hialino, que es el que hablamos en las articulaciones, que recubre el extremo de los huesos para articularse, el fibrocartílago y cartílago elástico, ¿no? Que son el tipo de articulaciones que tienen menos movilidad. Después vamos a clasificar el tejido muscular, que es el que nosotros vamos a ver en los distintos tipos de músculos que vamos a ver en los próximos teóricos, que están formados por las células musculares que están especializadas en la contracción, ¿no? Y hay 3 tipos de tejido muscular: el estriado, que es el que conocemos por ejemplo, el músculo que contiene que está formado el bíceps; el músculo liso, que es el que forma los vasos sanguíneos y los órganos, por ejemplo, del aparato digestivo, ¿no? Y del aparato respiratorio. Después tenemos el músculo estriado cardíaco, que tiene distintos tipos de células, ¿no? Tiene 3 tipos de células contráctiles, que son las que forman la pared del corazón, que son las que utiliza para contraerse y expulsar la sangre. Después tiene un tipo de células que se llaman endocrinas, que fabrican una hormona que se llama factor natriurético auricular, que es una hormona que va a regular la presión sanguínea, el volumen sanguíneo, la excreción de sodio, potasio y agua.
Es una hormona que se pone en funcionamiento, por ejemplo, cuando nosotros estamos en una pileta, en el agua, que la presión del agua ejerce una presión sobre nuestro cuerpo, hay un impulso de la sangre venosa hacia el corazón, y para eliminar todos esos líquidos retenidos se genera esta hormona, ¿no? Que va a participar, como ya les decía antes, regulando la presión arterial. Y después tenemos células del sistema cardionector que marcan la frecuencia cardíaca. Son marcapasos, funcionan como marcapasos del corazón, lo que marca el ritmo, ¿no?, cardíaco. Bueno, después tenemos el tejido nervioso, que está constituido, como ya lo vimos cuando les di el teórico de neuro, por células que son especializadas, porque están destinadas a la recepción, procesamiento y transformación de la información. Tenemos neuronas motoras y de proyección, interneuronas que se conectan entre sí para llevar un estímulo, transmitirlo a distancia, ¿no? Como yo les había dicho, las fibras, los haces, que van desde la periferia hacia el sistema nervioso central para procesar información. A través de las neuronas sensoriales, que son los que transmiten los impulsos desde los receptores que tienen acá las dendritas, ¿no? Nosotros habíamos visto que lo sensitivo, los estímulos llegaban acá a las dendritas, el cuerpo de la neurona, que es y su núcleo, procesan esa información y va a dar una respuesta a través del axón y sus prolongaciones, uniéndose, como les decía, con otra neurona o directamente produciendo un efecto en algún órgano o músculo que podría ser la contracción muscular, ¿no? Tienen un cuerpo celular, como les decía, las dendritas, que son las que reciben la información, y un axón, que es el que va a transmitir los impulsos. La neuroglía es un sistema de células que van a estar rodeando a la neurona para su correcto funcionamiento y para su soporte. Bueno, vamos a ver un poco de tejido nervioso, de sistema nervioso, que ya lo habíamos visto en parte con neuro, pero ahora lo vamos a incluir en este teórico también, y de paso lo repasamos. Tenemos un sistema nervioso que lo vamos a dividir en el central, formado por el encéfalo y la médula espinal, y un sistema nervioso periférico, los nervios periféricos y los ganglios. Acá tenemos el sistema nervioso central, otra vez la división, el encéfalo, que se va a dividir en cerebro, cerebelo y tronco cerebral, y la médula espinal. Y un sistema nervioso periférico que vamos a dividirlo en somático, que son los 12 pares craneales, y los 31 pares de nervios raquídeos. Dentro del periférico también tenemos un sistema nervioso autónomo, que lo vamos a dividir en simpático, parasimpático y entérico. Bueno, acá tenemos una división también un poco más específica, que eso después ustedes lo pueden ver en detenimiento, cómo se sigue dividiendo en ganglios y nervios, y hasta llegar a su parte final, ¿no? Bueno, acá tenemos otra división, sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal, el sistema nervioso periférico, que son los nervios y ganglios y plexos. Acá tenemos toda la cadena ganglionar, simpático y parasimpático, que es parte del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso, entonces vamos a tener la neurona en sí, que es la que va a transmitir la información, y la glía, que son células de soporte, que van a dar apoyo a la red neuronal. Como vemos en este esquema, acá tenemos
los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglía, el epéndimo y las células de Schwann. Estas son todas células que van a estar en el microambiente de la neurona, eliminando sus desechos, producto de su metabolismo, brindándole nutrientes y regulando la forma que van a transmitir los impulsos también. Bueno, entonces, como les decía recién, los astrocitos sirven como macrófagos. Macrófagos son unas células que fagocitan todos los agentes extraños, bacterias, productos de desecho y bacterias, todo lo que pueda alterar a la neurona o dañar. Los oligodendrocitos forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Habíamos dicho que la mielina es una sustancia lipídica que va a cubrir el axón y que es lo que permite poder conducir el impulso. Después tenemos la microglía, que está formada por ependimocitos, se llaman estas células, que ayudan a la circulación del líquido cefalorraquídeo dentro de la cavidad cerebral y del conducto de la médula espinal. Hay movimientos que producen los cilios, que son unas células especializadas como pelitos, que van a impulsar y van a promover el movimiento y la circulación, como les decía antes, del líquido cefalorraquídeo. Después están las células de Schwann, que van a formar la vaina de mielina, pero en el sistema nervioso periférico. La función, entonces, de estas células es proporcionar un soporte mecánico y aislamiento a las neuronas para que no se estimulen unas con otras y se estimulen demasiado. Entonces mantiene un aislamiento entre neuronas. Por eso acá lo explica, participa en impedir el proceso de autogeneración de un potencial de acción, lo que aceleraría la propagación del impulso, ¿no? Mantienen un microambiente neuronal, eliminando el exceso de neurotransmisores, porque hay neurotransmisores que van a estimular determinada función. Entonces, cuando no es necesario, para que no sea un gasto de más para el organismo, va a estar regulando el exceso del trabajo neuronal, diríamos, ¿no? Que provocaría el exceso de los neurotransmisores. Cumplen también funciones nutritivas para este tipo de células. Bueno, acá tenemos otra vez el dibujito de los oligodendrocitos que están formando, esto es la vaina de mielina, ¿no? Esto es un axón en el sistema nervioso central. Acá en el sistema nervioso periférico ven que tenemos el axón con el terminal axónico, y estas son las capas de mielina que van a formar las células de Schwann. Acá los astrocitos y la microglía, que estas son las células que van a fagocitar todas las sustancias que son dañinas para la neurona. Bueno, acá de nuevo vemos la neurona, las dendritas, el cuerpo, el núcleo celular, el axón, y esto que vemos acá al costado, amarillito, es la mielina. Y estas son las ramificaciones que van a llegar a los tejidos para producir una respuesta. Bueno, la neurona es el elemento básico del sistema nervioso. Hay 100.000 millones de neuronas. Está formado por la sustancia gris, conforman la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia blanca la conforman los axones, y la sustancia gris se refiere al citoplasma y al núcleo de la neurona. Bueno, acá está la clasificación de las neuronas. Hay distintos tipos de neuronas, depende en qué lugar de nuestro organismo se ubiquen, ¿no? Y el tipo de información que sea necesaria. Acá tenemos un arco reflejo, es cómo se produce la información. Por ejemplo, nosotros tenemos receptores sensitivos, esto lo habíamos visto en la clase de neuro, que van a llevar la información
del dolor y del calor, y ese estímulo va a ser transmitido por una vía sensitiva al asta posterior de la médula espinal. Eso lleva por un haz que va a ir hasta el encéfalo toda la información de lo que está pasando periféricamente, y en los lóbulos parietales va a ser procesada esa información, y después va a generar una respuesta por otro haz que va a descender del encéfalo hasta el asta anterior de la médula y hasta la alfa motoneurona. Ahí va a emitir un axón que va a producir una respuesta. Por ejemplo, va a llegar hasta el impulso neuromuscular, que es el receptor del músculo, y va a producir la retirada de la mano a través de la contracción muscular. Bueno, esto sería un arco reflejo, ¿no? Esto es como estaría compuesto. Tenemos neuronas aferentes, que son las que van a llegar acá al asta posterior de la médula, y neuronas eferentes, que son las que salen del asta anterior de la médula. Es una vía sensitiva y esta es una vía motora. Bueno, acá lo mismo. Lo que sucede que acá tenemos la vía sensitiva por acá, esta es la vía motora que está emitiendo una respuesta, pero en este caso se está conectando con neuronas postganglionares del sistema nervioso autónomo. Este es el sistema nervioso autónomo que va a regir o comandar todo lo que es vísceras. Vísceras, todo el sistema nervioso autónomo rige las vísceras y los órganos del aparato respiratorio, del aparato cardíaco y demás. Pero es una cadena que está paralela, diríamos, a estos dos haces, ¿no? Que van a estar conectando la información. Bueno, sinapsis, esta es una pregunta. Dentro de del final de este teórico vamos a tener las preguntas una guía de preguntas para el parcial, y esta es una de las que se encuentran en el listado final. ¿Qué es la sinapsis, no? Entonces, tenemos que las neuronas se comunican con otras neuronas y con células efectoras por medio de una sinapsis. Es una situación que se produce para conectar una célula con otra. Hay una relación de continuidad entre una neurona y otra que facilita la transmisión de impulso, ¿no? Esa sinapsis puede ser eléctrica, que permiten el movimiento de iones entre las células, o químicas a través de neurotransmisores. Acá vemos el axón de la neurona y cómo está participando en esta conexión. Este sería el órgano donde va a producir la respuesta, y vamos a tener, por ejemplo, el neurotransmisor que está almacenado en vesículas y que después es eliminado en este espacio, en esta terminal axónica, que sería la acetilcolina. Y vamos a tener iones que van a estar actuando en la membrana plasmática para el ingreso y egreso, ¿no? Van a estar cambiando su carga eléctrica para el ingreso de estas sustancias. Bueno, acá tenemos el tipo de uniones entre células, entre axones y axones. Acá estamos un axón con otro, y en este caso un axón con un órgano. Son tres tipos de uniones: axosomática, que va directamente la neurona a un órgano efector; axodendrítica, quiere decir que este axón se comunica con la dendrita de otra neurona; y esta es axoaxónica, que son dos axones de neuronas diferentes. Bueno, acá es lo mismo, lo que les decía antes. Este es el axón, el espacio donde se va a liberar. Esta es la membrana plasmática del órgano en cuestión,
y tiene una polaridad. Acá vemos la carga de los iones, acá tenemos la bomba de sodio-potasio, cómo se va a abrir o cerrar de acuerdo a la respuesta que se quiera generar, y la liberación de acetilcolina, que es un neurotransmisor que va a participar en estas acciones. Bueno, el próximo tema que vamos a ver son las meninges, que son 3 capas que cubren el tejido nervioso. Se dividen en 3, ¿no? La dura madre en contacto con el hueso, la aracnoides en la zona intermedia que delimita con la anterior la cavidad subdural, y la pía madre en contacto con el sistema nervioso. Esto envuelve todo el sistema nervioso central y periférico. Son 3 capas que tienen funciones, que ahora vamos a ver cuáles son. Acá vemos las 3 capas, vemos la circulación del líquido cefalorraquídeo. Acá vemos otra vez la circulación del líquido cefalorraquídeo, que tiene agujeros de pasajes de que se llaman acueductos o agujeros de pasajes del líquido cefalorraquídeo de una región a otra. Las funciones del líquido cefalorraquídeo es amortiguar los posibles traumatismos que pueda tener el sistema nervioso central y la médula espinal. También impide que el peso del encéfalo comprima las raíces de los nervios craneales y los vasos del cráneo, y es un nutriente también para las células nerviosas, y eliminación de desechos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver los lóbulos cerebrales. Esto también ya lo habíamos visto en el Power de Neuro, pero lo vamos a repasar. Esta es la parte frontal, por eso tenemos el lóbulo frontal, lóbulo parietal, temporal y occipital. Acá tenemos el cerebelo, y este es el tronco del encéfalo. Tenemos 2 surcos muy importantes, que eso debemos saberlo, que es el surco lateral, denominado Silvio, y este es el surco de Rolando, que vemos acá, descendiendo desde arriba hacia abajo. Acá lo vemos mejor. Entonces tenemos cisura central de Silvio, que es esta, perdón, cisura central de Silvio, cisura central de Rolando. Y acá está cómo divide los lóbulos, el lóbulo frontal, parietal, occipital y lóbulo temporal. La cisura central de Silvio va a dividir el lóbulo frontal del parietal. La cisura de Rolando va a dividir el lóbulo frontal y parietal del lóbulo temporal. Acá vemos de nuevo. Después tenemos la cisura parieto-occipital y un surco en la cara interna de cada hemisferio cerebral que se dirige hacia arriba y atrás a partir de la cisura calcarina. Marca el límite entre la cuña y la precuña, así como entre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Este es el tronco del encéfalo, esta es una vista lateral y esta es una vista frontal, ¿no? Todos estos núcleos que nosotros vemos acá son los núcleos de los pares craneanos. Y el tronco del encéfalo, que está dividido, está por delante del cerebelo, por debajo del cerebro. Tenemos el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, y después, a partir del foramen magno, pasa a ser médula espinal. Bueno, el cerebelo, que procesa la información del cerebro y sistema nervioso periférico para el equilibrio y el control del cuerpo. Postura, equilibrio y coordinación. Acá tenemos todas las divisiones.
Después pasamos a la médula espinal, que forma junto con el encéfalo el sistema nervioso central. Esta es la médula espinal, y es la comunicación al extenderse desde el bulbo raquídeo hasta las vértebras lumbares, a través de toda la columna vertebral. Acá vemos los cuerpos vertebrales y vemos atrás la médula y sus raíces emergiendo de los laterales. Bueno, otra vez un corte de la médula, que ya lo habíamos visto antes con las vías. Esta es la sustancia gris, esta es la sustancia blanca, porque son los axones, la sustancia gris son los núcleos, los núcleos de las neuronas. Este es el canal del epéndimo, la raíz posterior, ganglio raquídeo, ramo dorsal del nervio, el ramo ventral del nervio, saliendo acá de el asta anterior de la médula. Bueno, la médula espinal tiene un sentido de circulación. La circulación sensitiva que conduce los estímulos hacia el encéfalo, como lo habíamos visto cuando vimos los haces, espinotalámico lateral, medial. Bueno, eso llevaba toda la información desde la periferia hacia el encéfalo. Y después la circulación motora, que es la otra, que transmite las órdenes del encéfalo. Es una circulación inversa del cerebro a través de las fibras nerviosas hacia todo el organismo. Bueno, vamos a seguir con el aparato digestivo. Acá tenemos una imagen de todos sus componentes, ¿no? Desde la boca, después la faringe, el esófago y el resto de los órganos que ahora los vamos a ver en detalle. Bueno, el sistema digestivo son un conjunto de órganos que están encargados de procesar, de participar en la digestión para transformar los alimentos. ¿Para qué? Para que puedan ser absorbidos por todas las células del organismo. Entonces, para que absorban los nutrientes y a su vez también la excreción mediante los procesos de defecación. El proceso consiste en transformar los glúcidos, lípidos y proteínas contenidos en los alimentos en unidades más pequeñas, de macromoléculas a micromoléculas, para que puedan ser absorbidas por los distintos epitelios que vimos al principio y ser transportados a la sangre, ¿no? Todo empieza en la boca, ¿no? Los alimentos los transformamos en un bolo alimenticio, eso cruza la faringe, luego el esófago hacia el estómago segrega jugos gástricos, el alimento es agitado, se convierte en quimo y pasa del estómago al tubo digestivo al intestino delgado. En su primera porción, el duodeno va a recibir secreciones de la vesícula y del páncreas por sus jugos pancreáticos, ¿no? Continúa con el intestino grueso y la porción final es el recto y el ano, por donde se evacúan los desechos. Bueno, acá tenemos la descripción de la boca, con sus glándulas salivales, comienza la masticación, ¿no? Participa la lengua, participan los dientes, y esa saliva tiene componentes para poder mezclar los alimentos, facilitar la masticación y la deglución, aparte de mantener la higiene de los dientes, ¿no? Bueno, entonces acá es un video animado donde se ve como el proceso de la masticación, cómo se forma el bolo alimenticio, la saliva, que tiene moco y es alcalina. Esa alcalina
para que no dañe los epitelios, ¿no? Porque si fuera muy ácido, dañaría los epitelios. Entonces, los componentes de la saliva son los que van a proteger nuestro aparato digestivo. También tiene amilasa, que comienza, tiene amilasa saliva que comienza la digestión de los alimentos. Bueno, acá tenemos los movimientos peristálticos, vemos cómo pasa el alimento por el esófago, acá tenemos las fosas nasales, la boca, o sea que tenemos el espacio de la faringe que va a comunicar las fosas nasales con la cavidad bucal. Después se continúa hacia el aparato respiratorio a través de la laringe y hacia el aparato digestivo por el esófago. La epiglotis y la tráquea. Bueno, vamos a ver ahora el esófago, que es el conducto que se extendía desde la faringe hasta el estómago, ¿no? El esófago empieza en el cuello, atraviesa el tórax, pasa el abdomen a través del orificio del diafragma. Acuérdense que había un hiato esofágico, que era justamente para permitir el pasaje de este conducto, y es una cavidad virtual que está, o sea, las paredes están unidas del esófago, solo se va a abrir cuando pase el bolo alimenticio, ¿no? Mide casi 25 centímetros y tiene 2 capas de músculo, que es lo que permite la contracción en una dirección también para que no haya reflujo, ¿no? Estas ondas reciben el nombre de movimientos peristálticos. Ese movimiento peristáltico es el que provoca el avance del alimento hacia el estómago y la relajación en sentido descendente. Ahí vemos cómo desciende. Este es toda la circulación del bolo, hasta acá vemos, este es el diafragma, y acá vemos por el hiato cómo ya después pasa al estómago. Pasa por un esfínter que tiene. Ese esfínter se llama cardias. Bueno, entonces, ahora ya en el estómago tenemos que describirlo como un órgano que acumula la comida. En el estómago, el bolo alimenticio se mezcla con los jugos gástricos y un moco producido por las células secretoras del estómago, que tienen un epitelio específico, estratificado, que ya lo habíamos visto al principio, y se transforma en una sustancia homogénea que se llama quimo, que avanza hacia el intestino delgado. Ahí vemos el esófago, el cardias, y acá hay otro esfínter que se llama píloro, que va a permitir el pasaje del alimento hacia el duodeno. Bueno, después tenemos el páncreas, que es esto que se ve en esta transparencia. Acá vemos el hígado, la vesícula, este es el estómago, y acá por detrás, en esta transparencia, vemos el páncreas. Este es el duodeno, intestino delgado. Entonces, el páncreas está íntimamente relacionado con el duodeno, produce un jugo pancreático, que tiene una función digestiva, y que se vierte al intestino, o sea, al duodeno, a través del conducto pancreático. El páncreas también sintetiza insulina, que pasa directamente a la sangre y controla todo el metabolismo del azúcar. La función endocrina que tiene el páncreas, quiere decir no lo que vuelca la sangre, sino en su interior, son células conocidas como islotes de
Langerhans, ¿no? Que son las responsables de la función endocrina. Hay 4 tipos de célula: alfa, beta, delta y gamma, que secretan distintas sustancias. Glucagón versus insulina. Trabajan juntos para mantener los niveles de glucosa en sangre. Se secreta glucagón cuando hay concentración inferior en la sangre para aumentar el nivel de insulina, y la insulina se secreta cuando hay exceso de azúcar, ¿no? Para disminuir la glucosa en sangre. La insulina, la función que tiene es favorecer la incorporación de la glucosa de la sangre hacia las células de los tejidos. El glucagón eleva el nivel de glucosa en sangre, y la somatostatina regula los niveles de insulina y glucagón, y del crecimiento. Después hay otra hormona más, que es el polipéptido pancreático, que regula, la función es regular la función secretora, endocrina y exócrina. Bueno, el hígado es la mayor víscera del cuerpo, pesa 1500 gramos, consta de 4 lóbulos, derecho e izquierdo, cuadrado y caudado, los cuales se dividen en segmentos. Bueno, las vías biliares son las vías secretoras del hígado, por ella la bilis es conducida al duodeno. Normalmente los conductos hepáticos derecho e izquierdo confluyen entre sí formando un conducto hepático común. Conducto hepático recibe un conducto más fino, que es el cístico, que proviene de la vesícula biliar. Ahora lo vamos a ver en una imagen. El cístico con el hepático forma el colédoco, que van a desembocar en el duodeno. Acá lo esquematiza bien este dibujo. Tenemos, este es el hígado, la vesícula biliar, acá por detrás está el páncreas, este es el estómago, y este es el duodeno. Conducto hepático izquierdo, acá tenemos el otro conducto hepático, que van a formar el conducto hepático común. La vesícula, que con su conducto cístico, más el conducto hepático común, van a formar el colédoco, que va a desembocar acá en el duodeno. Bueno, esta es una topografía de todo el aparato digestivo. Acá vemos el estómago, intestino delgado, duodeno, intestino delgado, después colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo, recto y ano. Y estas son las divisiones anatómicas de lo que es el abdomen. La vesícula biliar, bueno, ya habíamos dicho que es una víscera hueca que almacena la bilis, que se forma en el hígado, y que es, esa bilis es requerida en los procesos de digestión, y es impulsada hacia el duodeno, como decíamos, a través del conducto cístico, que uniéndose con el conducto hepático común van a formar el colédoco. El intestino delgado comienza en el duodeno y termina en la válvula iliocecal, donde se une a la primera parte del intestino grueso. Y en el intestino delgado es donde se absorben todos los nutrientes y los alimentos digeridos. El duodeno es la primera parte del intestino delgado, y parte del píloro, y termina en el yeyuno ilio. En el duodeno se vierte la bilis procedente de la vesícula y el jugo pancreático procedente del páncreas. Es una parte del intestino delgado formado por el yeyuno y el ilio, se va a formar el yeyuno ilio. Este intestino presenta numerosas vellosidades que van a aumentar la absorción. Después tenemos el grueso, que se inicia en la válvula iliocecal, en un fondo de saco denominado ciego, y termina en el recto. El intestino grueso, como lo había mostrado en la imagen anterior, tiene un colon ascendente,
un colon transverso, un colon descendente, colon sigmoideo, recto y ano. El recto es la parte terminal del tubo digestivo.